Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Universidad Federal de Río de Janeiro, al grupo de trabajo, a Claxo y especialmente a Mónica, como dijeron ayer, nuestra comandante en jefe. Yo voy a, en el tiempo que me permitan exponer, tratar de desarrollar 3 puntos. En primer lugar, algunos elementos del contexto, porque se plantea desafíos para la integración regional y me parece que el tema de la integración regional deberíamos vincularlo o verlo desde la discusión también de las estrategias de desarrollo. En esa medida, un primer punto va a ser un poco el contexto, cómo está la región en ese sentido, y en la tercera parte, algunas opciones o sugerencias. Adelanto que la limitación de esta presentación es que desde un punto de vista económico, cuando lo que se requiere sea como un insumo para una propuesta más integral, porque necesitamos una reflexión y un tratamiento colectivo. Un primer punto que quiero hacer es que venimos de lo que se ha denominado una policrisis, ¿no? O sea, crisis sucesivas, desde 2008, la pandemia, y una tras otra, y en este momento hay un debate importante, ¿no?, en términos de las características de esa crisis y hacia dónde estamos yendo. Aquí hay una gráfica, ayer algunos de los colegas también la retomaron. Solo quiero resaltar lo del final, lo que se ha llamado globalization, y que algunos discuten, ¿no? El Banco Mundial dice en realidad no hay tal estancamiento y hace un nuevo índice, ya no el clásico de exportaciones más importaciones sobre PBI, sino otro, y dice no hay tal estancamiento. O autores como Baldwin, que dice, bueno, eso se cumple principalmente para bienes, pero no para servicios, porque los servicios siguieron creciendo y expandiéndose. Entonces, allí hay un debate que me parece importante, porque desde esas instituciones, desde el fondo del banco, OSD, la OMC, en su último reporte, lo que están planteando, ¿no?, es que hay una fragmentación geoeconómica de limitación de esos flujos de comercio, de inversiones, etcétera, pero lo atribuyen a restricciones al funcionamiento del mercado. Y por lo tanto lo que habría que hacer es una reglobalización. Entonces, esas instituciones están tratando, ¿no?, de volver a la situación previa desde otra aproximación conceptual, cuando hay otros cuestionamientos más de fondo en términos de decir esa crisis de la globalización es que no tiene vuelta atrás, es una crisis sistémica, es una crisis Polanyi, es una crisis de paradigmas, o como diría Sanauja en su texto, es un interregno, ¿no?, donde lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, y ahí aparecen los monstruos, ¿no? Pero entonces ahí hay un debate que me quería ponerlo en términos de que hay que partir, me parece, desde esa visión más de la crisis en la que estamos de la globalización para plantear nuevos paradigmas y dar la discusión frente a aquellas instituciones que lo que están diciendo es no, hay que volver con la reglobalización a lo mismo, ¿no? Entonces allí hay que reconstruir la globalización. Y recuerden lo que pasó en la Gran Depresión, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de una crisis del multilateralismo, pero donde la región tiene que enfrentar varias situaciones. Una es la crisis de corto plazo. Los datos de CEPAL nos dicen hay una nueva década perdida, ¿no? Las tasas de crecimiento son las que teníamos en los años 80 del siglo pasado. Tenemos que superar
problemas estructurales que no se han resuelto ni en la época del superciclo de las materias primas, y tenemos que enfrentar los desafíos del cambio climático, de la transformación digital, de la desigualdad. Entonces la pregunta un poco es, bueno, ¿cómo hacemos eso? Y yo creo que tiene que ser con una estrategia de desarrollo alternativa. Y la otra pregunta es, la integración regional, ¿cómo puede contribuir o no contribuir a ese problema? Entonces, seguimos sobre todo con baja productividad, heterogeneidad, niveles de desigualdad, una inserción en la economía mundial como exportadores de materias primas. Eso, hace 50 años estábamos hablando de ese tema y no hemos podido salir. Somos 6% del comercio mundial ahora, lo mismo que hace 40 años, que hace 50 años, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver ahí en la gráfica, por ejemplo, esa línea amarilla muestra la caída de productividad de la región. Aún en el periodo del llamado superciclo de las materias primas o de la época de oro de la globalización, no fue capaz ese esquema o esa estrategia de mejorar la productividad y buscar otras alternativas. Y los problemas se mantienen estructurales, como hemos dicho. ¿Qué pasa con la integración? Sabemos las crisis de los acuerdos, el bajo comercio intrarregional. Ayer mostraban la experiencia africana, la interdependencia que hay significativa, y en Asia, en Europa, América Latina, es muy bajo ese comercio intrarregional, el punto de partida, por problemas de infraestructura deficiente, baja productividad, temas de conectividad, competencia entre las exportaciones que hacemos los propios países. Hay un conjunto de elementos que después se suman a otros factores de la suscripción de acuerdos norte-sur y proliferación de esos acuerdos, baja digitalización, etc. Pero partimos de ahí, de una situación de baja productividad, de no haber resuelto problemas estructurales, y la integración también con un equilibrio de bajo nivel. Entonces se necesita discutir un nuevo modelo de desarrollo con una mayor diversificación productiva, con la posibilidad de generar nuevos motores de crecimiento, con inversión en ciencia y tecnología y otras opciones. Ahora no va a haber el tiempo para discutir, porque cuando uno ve los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Hubo un retroceso con la pandemia, una cierta recuperación, pero lo que tenemos es que estamos a la mitad del periodo de la Agenda 2030, pero no a la mitad del camino, como ha dicho CEPAL. Allí hay un reporte reciente, hace un par de semanas, de CEPAL, que dice cómo estamos en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que se encuentra? Que tenemos un retroceso respecto a los resultados anteriores, ¿no? Respecto a los indicadores, a las tendencias, y entonces al factor estructural que mencionamos anteriormente también se está sumando este retroceso en cuanto al cumplimiento de esos objetivos, ¿no? Que, bueno, no voy a recorrer allí. Entonces, necesitamos diversificación productiva, necesitamos generar nuevos motores de crecimiento, ¿no? Las industrias culturales, la llamada economía naranja, alguna modalidad de crecimiento verde, la llamada economía azul en términos del manejo adecuado y el potencial de los océanos, etcétera. Y la regulación de los monopolios, una nueva inserción en la economía internacional, ¿no? Con un manejo territorial adecuado, y el tema del financiamiento, que es clave, ¿no? La presión tributaria de América Latina es sumamente baja, promedio 20%, los países andinos todavía menos. Hay 6 puntos
del Producto Bruto Interno en promedio por evasión y elusión tributaria en los cálculos que se hacen por los paraísos fiscales y otros. Y para cualquier estrategia de desarrollo necesitamos financiamiento. Entonces, hay temas transversales como el ámbito territorial y un nuevo pacto fiscal que deberían ir en ese sentido. Entonces, hay un planteamiento, solo para poner un ejemplo, de la CEPAL, esta transformación productiva, pero el informe que hizo Mazzucato, en términos del planteamiento de misiones, ¿no?, como alternativa para buscar responder esos problemas. Lo pongo como un insumo, no necesariamente que esa sea la salida, pero va en línea de buscar una transformación productiva, una visión distinta al paradigma actual. Y ella, si recuerdan, ella se basa en la experiencia de Apolo 11, tiene varios libros allí donde dice, hubo una meta, ¿no?, que en un momento parecía utópica, llegar a la Luna, era la competencia, y todas las fuerzas del país se pusieron en movimiento para lograr ese objetivo, ¿no? Ciencia, tecnología, sector privado, sector público, la academia. Entonces, las misiones deben buscar objetivos que todos los agentes, los actores políticos, sociales, académicos, busquen atacarlo. Y a mí me parece que la integración regional puede ser una misión, trabajar en esa línea, digamos, de buscar opciones en ese sentido, ¿no? Porque lo que señala además es que se requiere un nuevo contrato social, la participación de la sociedad civil, de actores, una nueva relación del Estado con el mercado y avanzar decididamente en una acción colectiva que avance en esa perspectiva. Y por supuesto los temas de cooperación en el ámbito ambiental, en el ámbito social, en el plano comercial, que me voy a detener un poquito ahora a continuación, pero que dan este marco. ¿Qué pasa en la región? Hay una proliferación de acuerdos comerciales regionales y hay un conjunto de países que tienen acuerdos norte-sur y sur-sur, que tienen TLCs con países desarrollados que coexisten con los acuerdos sur-sur, con nuestros acuerdos de integración de la Comunidad Andina, del Mercosur, del Mercado Común Centroamericano. Entonces, la gobernanza de esos acuerdos no siempre ha sido la más adecuada. Frente a la pandemia, cada país hizo lo que pudo. Centroamérica pudo coordinar un poco más para responder a la pandemia, con compra de medicamentos, algunas medidas, y los acuerdos de integración no fueron muy eficaces, sobre todo en el primer momento. En un segundo momento ya se avanzó un poco en esa línea, y el tema, por ejemplo, hablando de las misiones de salud, que aparece como una gran vulnerabilidad, como una gran necesidad, y la iniciativa que hubo de ver cómo desde América Latina, con la cooperación de todos los países, se podían generar una cadena productiva de vacunas, de insumos, de instrumentos, para responder a esa pandemia que nos agarró, que nos dañó severamente a todos nuestros países. Nosotros hicimos desde la Red Latinoamericana de Política Comercial con el INTAL un ejercicio de taller con jóvenes universitarios, con jóvenes de las tres regiones, Andina, Mercosur y Centroamérica. No hay tiempo ahora para ver los detalles, pero había propuestas específicas partiendo de la realidad que estaban viviendo. Mercosur no tiene TLCs, pero la región andina y Centroamérica sí los tenemos. Entonces se podía hacer ahí un análisis comparativo. Pero en general, digamos, los puntos que salían transversales era la necesidad, de un lado, de dar mayor valor agregado en todos los sectores, ¿no?, avanzar en esa diversificación productiva, en una transformación productiva, pero en la agenda de la integración, el tema
ambiental, el tema de la transformación digital, los aspectos que ahora están desafiando el conjunto de la humanidad deben estar presentes y deben ser incorporados en los propios acuerdos. Entonces la pregunta es si nuestros bloques de acuerdos de integración están poniendo o no esos temas en la agenda, ¿no? Entonces, hay en la visión, y con esto voy a terminar, pues me han sacado tarjeta roja en el último punto, ¿no? Varias líneas de acción referidas a bienes públicos regionales. Nuestro colega de China ayer presentaba el tema de bienes públicos regionales, es un eje fundamental para avanzar y trabajarlo, crear una suerte de pacto verde regional, valorizar los activos estratégicos que tenemos. Se recordaba también ayer, somos países megadiversos, la posesión o la dotación de recursos naturales, el tema del litio, el tema del avance de energías renovables que América Latina tiene como dotación y también como una capacidad y poder de negociación. Las cadenas de valor regionales, ¿no? Buscar una convergencia regulatoria, ¿no? Con la búsqueda de nuevos niveles de participación que tengan los agentes, no solo en la esfera oficial de la negociación, porque se ha mostrado claramente insuficiente. Y un actor clave es el de las MIPYMES, porque son la mayor parte del aporte de la producción, la mayor parte del empleo, pero no tienen la capacidad exportadora. Entonces hay un kit de propuestas que para los que tengan interés están en la presentación más o menos detallada, ¿no? Ahí está el tema de la reconfiguración de cadenas hacia el nearshoring o friendshoring, y estos puntos que no voy a desarrollar. Simplemente decir que mientras de un lado podemos buscar una alternativa de integración regional compatible con una estrategia de desarrollo alternativa, los que plantean la reglobalización, las instituciones multilaterales, también están planteando el concepto de integración profunda, ¿no? Que es el tema de Ruta, Matú y otros autores desde el Banco Mundial, donde quieren consolidar. ¿Cuál es el ejemplo de integración profunda? Los TLCs, con la Unión Europea, con Estados Unidos. Y de los acuerdos Sur-Sur, ¿cuál es el ejemplo de integración profunda? La Alianza del Pacífico, porque todos sus miembros tienen tratados de libre comercio con la Unión Europea y con Estados Unidos. Entonces, de un lado plantean reglobalización y de otro lado más TLCs. Y creo que lo que debemos buscar es una estrategia de desarrollo alternativo, ¿no? Y una estrategia de globalización también alternativa en ese sentido. Y termino diciendo, ¿no?, que están esos dilemas y esas opciones, ¿no? O sea, o enfrentamos esa opción y esa alternativa intelectual que nuevamente busca tener un predominio hegemónico en ese plano y actuamos en ese camino. Y ahora tenemos todos estos problemas geopolíticos que complican el panorama, ¿no? O sea, ¿cuáles son los aliados? ¿Con quiénes vamos? Ayer alguien decía, no necesariamente el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los márgenes de maniobra? Estados Unidos presiona para que no uses tecnología 5G, China. Estados Unidos lanza una alerta porque China ha invertido $1.300 millones en el puerto de Chancay del Perú. Y faltan 2.000. Pero cambia la configuración y dice, no, que en el futuro, y Ellis y otros autores de la Universidad de la Defensa de Estados Unidos, entre otros,
dicen es un peligro porque esos puertos también podrían servir en caso de conflicto para reabastecer a los buques de guerra chinos, ¿no? Entonces, hay una preocupación y hay una cuestión concreta, que muchas de estas opciones, ¿no?, van a estar con márgenes de maniobra más o menos limitados. Algunos decían, el tema de no alineamiento activo, o ayer se recordaba la propuesta de autonomía estratégica. ¿Cuál es el margen de maniobra que tiene América Latina o nuestros países para jugar en ese sentido? Y creo que lo que debemos propiciar es la convergencia de los acuerdos de integración regional sudamericanos, el fortalecimiento de iniciativas como la del presidente Lula en la cumbre que se hizo acá de Brasilia, reconstruir esos lazos, reconstruir la cooperación con los BRICS y el desarrollo de todas sus opciones y mecanismos alternativos, fomentar y desarrollar la cooperación sur-sur. Vimos el caso africano, vimos casos asiáticos, tener esa mirada global que este seminario está dando. Y solo en esa medida podremos ir avanzando en construir una alternativa para nuestros países y pueblos. Muchas gracias.